Bueno, hoy cerramos la segunda unidad y quedan muy poco, ¿sí? por retroalimentar hoy, la verdad. Nos fue muy bien en este corte, es decir, nos rindió el tiempo. Entonces, por favor, saquen sus apuntes para que yo pensaba hacerles una evaluación tipo Saber Pro, pero esa la voy a dejar para el final. Entonces, para este segundo corte vamos a hacer un trabajo, ¿listo? Me van a presentar un trabajo, entonces por favor escriban lo que me van a presentar. ¿Me escucharon? Sí, profe. ¿Puedes repetir, Sí, por favor. Bueno, por favor? si alguien no escucha o no es claro, hay interferencia, por favor, yo repito. Sí, profe, repite un momentico, por favor. Ready? Ready. Bueno, es que no sé, voy a quitar la cámara porque se congela, entonces me confunde. No sé si hablo o no hablo. Denme un minuto. Se pegó esto. ¿Ah? ¿No me ves? Ajá, ¿y qué es lo que le pasa a este computador? Bueno, ustedes me van a presentar un trabajo. Ese trabajo es algo muy parecido a investigar. Yo le digo más bien indagar. Me van a hacer un trabajo sobre la evolución o el comportamiento de la pobreza en Colombia en los últimos 10 años. Es decir, vamos a incluir hasta el primer semestre de este año, junio, hay datos creo que hasta junio, julio. Entonces, de junio, julio de este año hacia atrás, 10 años, ¿cómo ha sido el comportamiento y la evolución de la pobreza en Colombia? ¿Qué van a averiguar? Bueno, primero estadísticamente van a averiguar cómo ha sido el comportamiento año a año, cuáles han sido las políticas que se han implementado desde cada gobierno para combatir la pobreza y la pobreza extrema, que son dos líneas, ¿eh? En ese trabajo debo evidenciar que buscaron pobreza y pobreza extrema, son dos líneas. ¿Listo? Las políticas que han implementado gobierno a gobierno para superar estos índices de pobreza y de pobreza extrema. Tres, dentro de ese trabajo, también por favor, quiero ver que hayan incorporado qué cantidad de dinero se ha invertido en estos últimos 10 años para superar el eje central de la investigación, que va a ser la pobreza y la pobreza extrema.
4. Miren que le estoy dando indicaciones de qué debe ver en ese trabajo. Necesito una georreferenciación, es decir, necesito que haya un cuadro donde estén las ciudades o los departamentos donde mayor concentración hay de la pobreza y la pobreza extrema, y en el otro donde se haya superado con mejores resultados la pobreza extrema. ¿Qué pasó? ¿Por dónde te quedas? Donde se vea, no. Donde hay mayor concentración de pobreza y pobreza extrema. Y las ciudades que han tenido mejores resultados en superación de la pobreza y la pobreza extrema. ¿Sí? Donde se han dado mejores resultados combatiendo la pobreza y la pobreza extrema. Y quinto, vamos a pasar de lo nacional a lo regional. Es decir, si Colombia, el índice global de pobreza en Colombia, si lo comparamos con la región, es decir, con Latinoamérica, ¿cómo estamos? ¿Sí? Entonces, pueden hacer dos cosas. Pueden hacer ahí una infografía, es decir, colocan un mapa, ¿verdad? Y en ese mapa de Latinoamérica, cada país le colocan su porcentaje. ¿Estamos? O pueden hacer un gráfico de barras y en ese gráfico de barras van a colocar los países, obviamente incluyendo Colombia. Y si quisiera que por país manejaran un color o sorpréndanme, por ejemplo, haciendo una barra de un gráfico de barras y los países más críticos estén en rojo, salmón, ¿sí? Cosas por el estilo, algo que sea muy creativo. Pobreza, pobreza extrema. Si no encuentran pobreza extrema, sino solamente a modo general la pobreza, bueno, es válido. ¿Sí? ¿Alguna duda desde sus casas? Profe, ¿le puedo confirmar lo que copié de la actividad? Esperen un momentito que apago el aire, que hace mucho ruido. Ahora sí. ¿Qué pregunta me hacían? Profe, para confirmar la actividad, lo que logramos escuchar. ¿Sí? Espérate un momentito que... Ok. Bueno. Ahora sí, Fidel, qué pena. Tranquilo, profe. Profe, bueno, usted nos manda a investigar la evolución del comportamiento de la pobreza en Colombia y su evolución hasta este último semestre, ¿verdad? Ajá. Y también nos dice cuáles han sido las políticas que ha manejado el gobierno para mejorar la pobreza, algo así. Sí. Bueno, siguiente ítem es la consultas, bueno, de año tras año de la pobreza, cómo se ha manejado y cuánto han sido las inversiones a la pobreza. ¿Cuánto se ha invertido? Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles las ciudades donde ha habido mejores resultados de la pobreza y pobreza extrema? Sí. Y las que tienen peor desempeño, ¿eh? Las peores, Las que mejores y tienen peor peores. desempeño. Ok, profe. Y luego, por último, ¿cómo estamos en pobreza frente a la región? Así Y es. hacer un infograma. Ok, listo. O Así sea, es. se puede manejar una infografía como soporte que puede ser con un mapa. Si no, pues me hacen los gráficos. Lo que les estoy pidiendo con los gráficos es que sean creativos. No vayan a estar trayéndome
que lo pueden hacer, obviamente, pero un gráfico que ustedes mismos tracen, por ejemplo, diciendo, bueno, los países que tengan, o perdón, las ciudades, los departamentos que tengan un índice de desempeño por debajo, por encima de 20% es crítico, por ejemplo, entonces esos van en rojo. Los que están entre el 10 y el 20, entonces esos son naranja. Y los que están debajo de eso es verde, como un semáforo, ¿sí? Cosa que también demuestre la calidad del trabajo que ustedes hacen y lo creativo que son a la hora de interpretar datos, ¿sí? También pueden hacer un mapa y en ese mapa, por departamento, cada departamento o ciudad tiene el porcentaje. Entonces, cosas por el estilo pueden hacer para que no sean tan rutinarios en la forma en que presentan trabajos. ¿Listo? Profe, Dime, Argemiro. buenas noches. Profe, en la última de la infografía o la gráfica, hay que investigar sobre nada más Latinoamérica o nivel mundial de cómo No, está Colombia. no, solo Latinoamérica. Nos vamos a comparar con los vecinos más próximos. Sería injusto Okay. comparar Colombia con Europa, ¿sí? Eso no tiene lógica, ¿sí? Tampoco compararnos mucho con una parte de Asia o de los Medio Oriente, porque obviamente estamos en desventaja. Profe, disculpe una pregunta. ¿El trabajo para cuándo es? Es que llegué tarde, llegué a las 6:20 a clase, entonces no, nada más escuché cuando estaba editando el trabajo. Para mañana. ¿En serio? No, el trabajo me lo deben entregar, yo lo voy a subir, yo voy a subir la actividad en el EVA para que la suban en el EVA. Tienen hasta el próximo martes hasta las 8:30 de la noche, ¿sí? Entonces, el próximo martes vamos a hacernos cuenta que hay parcial, es decir, el próximo martes no tenemos encuentro, sino que yo cedo ese espacio por si alguno todavía está atrasado con las tareas y alcanza a subir el trabajo. Después de 8:30 de la noche, no acepto más nada. ¿Por qué? Porque a esa hora me voy a poner a calificar y a subir las notas. ¿Listo? Profe, y una pregunta, buenas noches. ¿Va a ser en pareja o solo con el Espíritu Santo? Ustedes pueden trabajar en equipos, pero el trabajo se sube individual. Profe, el trabajo lo va a colgar en el EVA. Sí, pero solamente voy a habilitar la tarea, es decir, ya la actividad como tal ya la conocen ustedes. ¿Sí? Voy a habilitar la pestaña donde ustedes van a subir la actividad. Y como les contaba, pueden trabajar en equipos de 2, 3, no hay problema, pero individualmente deben montar cada uno su actividad. No. ¿Cómo? Profe, o sea, podemos colocar el nombre del compañero en el trabajo. No. Entonces no es en grupo, no investiga solo. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Ustedes pueden trabajar en equipo, pero el trabajo se entrega solo. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí. En un trabajo siempre está el que compra las copias, el que hace el trabajo y el que presta la casa y da la merienda. Esta vez no se puede, ¿sí? Entonces están obligados a trabajar en equipo y cada uno presentar su trabajo. Listo. ¿Dudas, inquietudes? Ah, bueno.
Ojo que tienen que cumplir con las normas APA. Límite de hojas no lo va a tener. Ustedes son libres de colocar el límite de cuartillas. Listo, no hay lío por ese lado. Entonces recuerden, el próximo martes no tenemos encuentro porque yo cedo la clase para que ustedes, si alguno todavía tiene dificultades, logre ponerse al día. ¿Listo? Bueno, Profe, usted ya ha tomado la nota formativa. claro. Cada vez que se conectan conmigo, cada vez que opinan, Ah, ok, listo. además, para el tercer corte hay un libro, ¿eh? Ya se lo subí en el aula. No sé si han entrado al aula últimamente. ¿Ya lo vieron? ¿No? No lo he visto, profe. Bueno, ahí en el aula está, en la última pestaña que está activa, creo que dice semana 8 o 9, algo así, no recuerdo ahora. Y dice el libro del semestre. 200 hojitas que pueden empezar a leerse ya este fin de semana. Se pierden 3 series de Netflix y terminan el libro sin problema. Profe, yo no puedo leer. ¿Preguntas? Pues quítate el tapaboca que no te entiendo. Lo del índice de pobreza extrema también es lo mismo que se dice. Sí, también. Dana me preguntaba que si el índice de pobreza extrema también de los últimos 10 años. Y sí, también de los últimos 10 años. Profe, ¿y dónde podemos buscar toda la información? Buena ¿En el pregunta. DANE o información general? Se van a ir a www, se lo voy a escribir aquí en el chat. Se van a ir al DANE. Espérate, no sé qué pasa en este. DANE. Se van a ir a la página de FEDesarrollo. La página de www.dnp.gov.co. DNP. Y se van a ir al departamento de la prosperidad social de la Presidencia de la República. ¿Alguna otra pregunta?
El trabajo tiene que ser en Word, no. Pero si alguno me sorprende, por ejemplo, con un informe en Prezi, ¿cuál es el otro? En Canva o cualquier otra herramienta virtual, tiene que ser muy innovadora y tiene que ser algo bien elaborado. Yo se lo acepto. En Canva sí, va, no hay problema. Los que manejen Canva y les guste Canva me pueden hacer el trabajo en Canva, se los permito también. Profe, en el aula usted va a dejar las indicaciones, ¿cierto? Aún no están, pero claro que sí, mañana se las coloco sin ningún problema. Sí, profe, es que tengo problemas con el internet y se me va y viene a cada rato, entonces hay algunas cositas que no alcancé a escuchar. Entonces, por si de repente se me pasó algo, pues para tenerlo en cuenta en el aula. Ok, no hay problema. Mañana dejo las indicaciones, ¿oíste? Listo, profe. Gracias. No, no, para servirte. Yo creo que las próximas clases que tengamos las vamos a buscar allá en el cuarto piso, que los computadores son más rápidos. Me recuerdan. ¿A cómo cerró la TRM hoy? Jóvenes, 3.842, profesor. ¿subió o bajó? Entonces, ¿subió o bajó?
Nada, no saben. Parece que bajó. Ustedes son los únicos negociadores internacionales que no le hacen seguimiento a la TRM. Mal hecho. Esa puede ser una pregunta en una entrevista para un gran puesto, ¿eh? Dígame, Yarlady, ¿cómo está el comportamiento de la TRM hoy? ¿Sí? Por ejemplo. Bueno. Profe, usted se le acaba el internet y le iba a responder, me acaba de escribir. Entonces Está bien, no hay lío. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, cuando nosotros queramos buscar información en el Banco de la República o con respecto a la balanza de pagos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuáles son los egresos que se tienen vinculados a la inversión extranjera directa de un país, esta normalmente se consulta en la cuenta corriente. ¿Qué explica esto? Eso que les estoy presentando, por ejemplo. Resulta que en Colombia, nosotros como todos los países, o la inmensa cantidad de países de este mundo, tiene lo que se conoce como inversión extranjera directa, la famosa IED. Y eso es bueno. Eso es bueno cuando nosotros estamos recibiendo grandes flujos de capital que están invirtiendo en la economía colombiana, ¿sí? Pero eso también tiene sus bemoles. ¿Y cuáles son esos bemoles? Que las utilidades de esas inversiones no se quedan en el país, se tienen que repatriar. Es decir, tienen que irse para el país de origen. Entonces, cuando se consulta en la cuenta corriente, se está consultando, así como se invierte, también se registra y se deja contablemente el registro de las utilidades que salen del país, ¿sí? Y esto se registra también porque en economía nosotros manejamos algo que se le conocen como capitales golondrina. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el término de capitales golondrinas? ¿No? Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Si yo les pregunto a ustedes, así, una simple concepción, ¿con qué asocian ustedes la golondrina? ¿Con qué? Va y viene, ¿verdad? Entonces, los capitales golondrinas son precisamente eso, que llegan a un país, inundan el país con grandes inversiones y cuando llenan al país de grandes inversiones, obviamente se está ampliando todo un componente de inversión extranjera directa. Pero ¿qué pasa? Cuando el país empieza a entrar en una fase recesiva del ciclo, que eso lo vamos a ver en el tercer corte, cuando empieza una recesión, o ellos empiezan a ver lo que se conocen como indicadores adelantados en la economía, que eso lo vamos a ver ya en el tercer corte, cuando empiezan a ver comportamientos de manera negativa en la economía o empiezan ellos a detectar de que la economía va a entrar en un proceso recesivo, ellos abandonan el país. Y esos capitales cuando abandonan el país, cuando el país, válgase la redundancia, está entrando en un proceso recesivo, obviamente lo que van a desinvertir en el país. Eso es grave. ¿Por qué? Porque en la medida que se van sacando esos capitales, empieza a suceder un proceso de desinversión que va empezando a generar desempleo. Ahora imagínense ustedes que estamos en una fase recesiva del ciclo
donde el consumo cae, la producción cae, el empleo empieza a caer y adicionalmente empiezan a salir las inversiones del país. Eso lo que hace es profundizar todos los efectos del ciclo recesivo. Entonces se le llama capitales golondrina. En Colombia, después de la crisis del 2008, que sacudió a todo el mundo, se empezaron a tomar unos ajustes y es precisamente evitando que pase lo de los capitales golondrinas, que lleguen al país, inundan el mercado y después cuando empiezan a ver que la economía empieza a tener efectos recesivos, se van y afectan mucho más la economía. Entonces se tomaron unas medidas donde ciertos capitales no se pueden ir durante 10 años, otros 20, otros 30 años. Y así, todo el que viene a invertir, ya sabemos de que si viene e invierte, por lo menos en los próximos 10 años no se pueden ir. Y eso los obliga a quedarse, a invertir más en el país y sobre todo cuando estamos en procesos recesivos, en vez de irse, lo que se necesita es que ellos reinviertan las utilidades que tuvieron. Hay un sinfín de situaciones que se presentan con respecto a los capitales de inversión extranjera directa. También hay unos capitales o unos capitalistas o unos inversionistas que se llaman capitales buitres o capitalistas buitres. No sé si han escuchado ese término algún día. ¿No? ¿Ustedes en casa? Bueno, cuando los países empiezan en una fase recesiva del ciclo, que es precisamente cuando todo empieza a salir mal, háganse cuenta que usted es un ciclista y usted es un escarabajo y empieza a subir y todo el mundo dándole fuerza y sube chévere, pero cuando llega a la cima se da cuenta de que usted es bueno subiendo pero no es bueno bajando, ¿sí? Y se lanza. Y cuando se lanza, además del vértigo que genera ir a una velocidad bajando, usted se cae, ¿sí? Usted se cae y llega lejos, pero llega lejos rodando, ¿sí? Otro ejemplo es que usted va en el avión, va volando, ¿verdad? Y de repente empiezan a fallar los motores, ¿sí? Y usted empieza a planear. Si usted no está preparado en la economía, ese avión se estrella contra una montaña y muere todo el mundo. Si está mejor preparado, ese avión planea y hace un aterrizaje forzoso de barriga y se dañó el avión, sí, pero todos sobrevivimos, ¿sí? Eso se llama gerenciar el ciclo. Pero en los procesos los países venden lo que se conoce como deuda soberana. Deuda soberana es que yo emito títulos de valor. Cuando el próximo corte que vamos a ver política monetaria, nos vamos a encontrar con una operación que se llama OMA. OMA. No donde venden café. OMA. Operaciones de mercado abierto. En los OMAs yo vendo, ¿verdad? Títulos valor. Es decir, el Estado vende unos pagarés. Es más o menos para resumirles el cuento. Yo vendo unos pagarés y digo, esos pagarés los voy a pagar a 5, 10, 12, 15 o 20 años. Entonces, te voy a pagar el 5, 6%. Entonces, yo salgo al mercado a través de operaciones de mercado abierto, se le llama así, los OMAs. Yo vendo, coloco esos títulos, ya sea por forward o reward, dependiendo la que quiero hacer. Salgo y después le digo a la gente, bueno, en 5 años, por favor, vienes aquí, ¿verdad? Y yo te devuelvo los intereses más los capitales. Es como un préstamo, ¿verdad? Pero no con el sector financiero, sino con el mercado de capitales. Salvo. Hay veces que los países entran en unas fases recesivas tan agudas y llegan a la crisis tan aguda que no tienen cómo pagar y honrar esas deudas, tal cual. Entonces, como si usted le prestara un pagadiario, ¿sí? Igualito, idéntico. ¿Quién es el buitre aquí? El pagadiario. El buitre o un golero, por decirlo así. ¿Qué pasa? Los países, al igual que las familias con los pagadiarios, cuando no les pagan, ¿sí? ¿Qué normalmente hacen los pagadiarios estos malos? Te empiezan a tocar la casa a las 4 de la mañana. Ey, no vas a pagar. Al día siguiente te dejan
una corona fúnebre en la puerta. ¿Sí? Y bueno, ya te van dando mensajes, paga, ¿verdad? Y después cuando te ven saliendo, entonces te hacen así, pero sin arma. Te van simplemente ¿qué? Sugestionando para que pagues. Así funcionan los capitales buitres, pero en vez de ser una familia, es un ¿qué? Un país. Y se le dice capitales buitres porque no fueron ellos los que te prestaron. Ojo, no fueron ellos los que te prestaron, sino que ellos compran la deuda, sabiendo que tú no puedes pagar. ¿Sí? Entonces le dicen buitres porque ellos están dándole vueltas a ¿qué? No a un cadáver, sino a alguien que va a ¿qué? A morir, como un animal que está moribundo. Empiezan a rondarlo desde el cielo, ¿verdad? Y van acompañándolo, diciendo, este tipo se muere. Cuando se muera, yo vengo, como no me paga, lo demando en tribunales internacionales y les embargan las cuentas. ¿Sí? Ellos, cuando hacen ese proceso, demandan y tienen que pagar, el país tiene que pagarle los honorarios a los abogados internacionales de ellos mismos. Y adicional a eso, le tienen que pagar todo con la tasa máxima de usura con que ellos hayan prestado. Y si no pagan internacionalmente, les embargan las cuentas. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque embargan las cuentas, por ejemplo, de las petroleras, de las reservas internacionales, del oro que tenga ese país en cualquier otra nación, o cualquier otra inversión que tenga la empresa, ese país, perdón, en el extranjero. Y eso es grave. ¿Sí? Eso se le conoce como capitales buitres, precisamente porque son premonitorios de una muerte. Y si te mueres, pues ya sabes qué es lo que pasa. Evitando todo eso, el gobierno precisamente toma medidas, ¿sí? Y tomando esas medidas, toma control a capitales. Eso se le llama una medida de control de capitales. Bueno, todo eso que pasa alrededor de los capitales extranjeros se registran en esa cuenta corriente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén interesados en ver estos rubros, se van a la cuenta corriente y encuentran todo el desempeño que ha tenido la inversión extranjera directa en Colombia. ¿Listo? Bueno, otro tema muy importante que nosotros manejamos en Colombia es el tema de las remesas. Nosotros tenemos... ¿A dónde no hay colombiano? Donde usted se meta en el mundo hay un colombiano. Usted va a la Antártida, allá hay. Se va al Polo Norte, allá hay. Se va a Cuba, allá hay. Donde usted se meta hay un colombiano. Haciendo algo o vendiendo algo. Pero eso es bueno, porque quiere decir de que nosotros no somos tan malos como nos creen, perdón. Entonces, hay un tema de las remesas que van llegando al país. Es decir, que nos envían de todas las partes del mundo, eso hay que registrarlo. Todas esas remesas que mandan por Western, por los demás bancos, los demás canales de los bancos, queda registrado en la cuenta financiera y hay una subcuenta que es de transferencias corrientes. Ahí se va registrando todas las remesas que entran al país y todas las que salen. Aquí no solamente entró, también salió mucho, con toda la migración venezolana. Ahora con el tema del coronavirus, mucho venezolano se devolvió a Venezuela y la presión social que había sobre el sistema colombiano disminuyó bastante. Bueno, por favor aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Usando esta tabla que está aquí, por favor, vamos a hacer una relación de cuánto es en términos porcentuales la participación del déficit de la cuenta corriente en el PIB. Por favor, hagamos ese ejercicio y me dicen desde sus casas. ¿Saben lo que van a hacer, verdad? ¿O saben lo que les pedí? Profe, disculpe, no se me ve, no veo la tabla. ¿No ven la tabla? Déjame ver si esto tiene...
Volví a ingresar y me sale solamente inflación. ¿A los demás se les sí ven la tabla? Yo no. Yo sí. Bueno, entonces voy a dejar de presentarla y la voy a presentar nuevamente. Y voy a aprovechar para aumentarle el tamaño. Impresionante la velocidad de este computador. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. Sí, señor, diferencia entre el deflactor del PIB y el IPC. Sí, bueno, ¿qué van a hacer? Van a buscar el peso que tiene el déficit en el PIB de cada año, ¿viste? Y van a sacar la variación porcentual del déficit entre el 2017 y el 2018. Profe, disculpe, ¿qué es lo que se va a buscar? Van a hallar el peso porcentual, valga la redundancia, del déficit dentro del PIB del 2017 y el del 2018. Adicional, van a sacar la variación porcentual entre el 2017 y el 2018 del déficit de cuenta corriente.
No, Argemiro, no porque esa tabla no es para calcular inflación, ¿sí? Más porque no están los datos necesarios. Lo único que debes hacer es tomar el saldo de cuenta corriente y dividirlo entre el PIB por 100, ¿sí? Eso es lo que deben hacer con 2017 y 2018. Por favor, corrige. Dividido. Ya se los escribí en el chat. Revisen el chat, por favor. Por favor, manejen dos decimales y acuérdense que el saldo de cuenta corriente es negativo. Y manejen solo dos decimales y acuérdense de expresarlo en términos porcentuales. Profe, a mí el 2017 me da menos 4,80, menos 4,90 no, menos 4,68%. El del 2018 me da menos 5,23%. Por el tema, me imagino que por venir arrastrando decimales, me imagino que sí. Sí, pero es aproximadamente eso. Es negativo. Sí, los tengo en negativo. Perfecto. Muy bien, Valeria. Y después van a hallar la variación porcentual del saldo de cuenta corriente entre 2018 y 2017. De eso ya saben porque hemos hecho bastante ejercicio con esa fórmula.
Ah, Que porque estamos ahí, o sea, como que, ay, con todo lo que no, 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 no. La variación porcentual de los saldos, de los saldos. P2 menos P1 entre P1 por 100. Es decir, este menos este. Por eso es que es la fórmula de la variación porcentual. No es necesario. Acuérdense que aquí tienen que manejar negativos ambos. ¿Sí? Entonces, hay una fórmula. Yo lo pongo positivo ambos, este menos este, y el resultado lo multiplico por menos 1. ¿Sí se entiende? Ya está. Para que no se enrede. Vamos a ver que aquí Keila mandó. Vamos a ver. Eso que usted dijo, el saldo en la cuenta de 2018 menos el 2017 entre el saldo del 2017%. Ok. Déjame ver. 22,661. Profe, está bien como lo dice la compañera Keila. Yo lo vi, a mí me había dado 18% porque no le había sacado los dos decimales. Le iba a pedir que me repitiera qué fórmula utilizó Keila. ¿Cuál utilizaste tú, Keila? Bueno, se supone que es la misma que pues utilicé yo porque me dio pues igual el resultado, la respuesta que nos dio en porcentajes, 2018 entre 2017, menos 2017, después entre 2017 y así se lo saqué. Ok. Sí, está bien. Lo que pasa es que había visto el cálculo primero de Keila, el que le daba el 17%. Entonces por eso estaba confundido. Profe, acabo de enviar los cálculos al... Sí, ya estoy apreciando la fórmula. Está bien. Está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, Keila, y muy bien, Lisette. ¿Los demás ya dieron con el resultado?
No, Bada, lo que estás haciendo no está mal, pero no lo vas a hacer con los porcentajes que te dio. Lo vas a hacer con el valor absoluto que hay en la cuenta corriente. Es decir, el valor que está en el saldo de cuenta corriente en 2018 y el saldo que está en dinero, porque eso está expresado en dinero. ¿Viste? Sin embargo, te aclaro que lo que tú hiciste en términos porcentuales allá está bien, pero no es lo que quiero. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar con este ejercicio muy sencillo de un ejemplo práctico de cómo se calcula. Perdón. Profe, al fin, ¿cuál era el resultado? No, el 23.85%. Yo te dije, Lisette, ¿no me escuchaste? Sí, profe, pero yo no tengo el 20 y pico ese por ciento, yo tengo es el 18%. No, el que me pusiste. Ah, perdón, ese me lo escribió Rosa Paula, 23.85. Y después Keila me compartió, pensé que habías visto el de Keila, porque me habías dicho que te había dado como el de Keila, 23.86, que es 23.85. Si tú aplicas la fórmula que me dijiste, que es el valor de 2018 menos el valor de 2017 entre el valor de 2017 por 100, te debe dar 23,85 o 23,86 aproximado. Sí, profe. ¿Sí te da? Perfecto. Bueno, este ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo básico de cómo se calcula el saldo de cuenta corriente. Y básicamente es teniendo como orden lo que habíamos visto anteriormente. Para sacar el saldo de cuenta corriente simplemente se suman los saldos de cuenta de bienes y servicios, de renta de los factores y transferencias corrientes. Se suman los tres y de ahí se determina si estamos en superávit o en déficit de cuenta corriente. Sí, para este caso, a simple vista, nos damos cuenta que el saldo de cuenta de bienes y servicios está en déficit. El saldo de cuenta de renta de los factores está en déficit.
y solamente está en superávit la cuenta de transferencias corrientes. Si bien es cierto, aquí todavía no tengo el dato final, ustedes lo pueden sacar ahí, ya yo sé que va a ser negativo, porque el valor de los saldos negativos es mucho más grande que el saldo de cuenta de transferencias corrientes. Entonces, por favor, hagan la operación y me dicen el valor absoluto en dinero, cuánto quedó el saldo de esta cuenta corriente. Profe, ¿qué hay que hacer? Sumarlo y restarlo nada más. Sí, los negativos, obviamente, tú al poner menos, queda Sí, negativo. porque el saldo da 12.661. ¿Cómo? El saldo te da negativo. 12.661, no. Exacto, negativo, 12.661. $125 menos 9.125. $7.605. Bueno, y ahora otro ejemplo práctico de cómo se calcula la cuenta financiera. Si se van al final de la presentación, hay una fórmula que no es más que un despeje para poder hallar, en este caso, la diferencia de la cuenta financiera, que no tenemos el dato.
Para calcular la cuenta financiera se calcula aplicando la fórmula A menos B más C. Eso es como normalmente se calcula. Donde A es saldo de cuenta corriente, B es saldo de cuenta financiera y la letra C, que es errores y omisiones, que normalmente en todas las cuentas contables se registra todo aquello que son errores, omisiones o que no está claramente definido de dónde son esos rubros. Entonces, como en este caso tenemos una incógnita que es el saldo de cuenta corriente, se hizo un despeje. Entonces, si la fórmula es A menos B más C, entonces yo necesito sacar cuál es el dato de B, entonces B va a ser igual a A más C, ¿sí? Entonces en este ejercicio ustedes lo único que van a hacer es tomar el valor del saldo de cuenta corriente y sumarle errores y omisiones. ¿Listo? Para que por favor saquen el dato. No voy a darle. No hay problema en Víctor. Ahora vamos. Estos colores no dejan una verdad. Bueno, y como tengo una fallo bien. Copiar la fórmula del Víctor. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué pasó? No sabía.
Bueno, y ya para finalizar, a modo informativo, ya esta es la tabla que corresponde a la balanza de pagos con respecto a la cuenta de renta de los profesores. ¿Cómo? Que si le puede colocar un poquito de zoom, que está como chiquitico. Ah, no, es que aquí no vamos a hacer ejercicio, se les queda aquí cargado, ¿oyeron? No se preocupen, ya es la última presentación, esa les queda aquí en Teams, la descargan y ahí en sus equipos y se ve sin ningún problema. Esto es solamente a modo de presentación, cómo se presenta la tabla de renta de los factores, ¿sí? Acuérdense que la cuenta de renta de los factores tiene que ver con los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Profe, ¿la pantalla está en negro o es solo a mí? ¿Cómo? La pantalla sale en negro. No, está en una presentación. No, a mí no me sale nada. ¿Me salgo o voy a ingresar? No, pero ya es la última presentación, Jaime, y no es ningún ejercicio. Es solamente una tabla ilustrativa. Ah, Oye, bueno, profe. Entonces eso es todo por hoy. sí, ya por hoy terminamos. Nos vemos dentro de 15 días porque la próxima sesión Sí, yo sí. les cedo la hora para que terminen el trabajo que les dejé. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, usted monta la nota el mismo martes, ¿cierto? Sí, claro. Incluso el que me vaya montando el trabajo antes, yo lo voy calificando y voy subiendo Ah, la ok. nota. O sea, si uno la monta el sábado, no hay problema. Usted lo califica el mismo. Bueno, el sábado capaz que no, pero, pero sí el lunes a primera hora. Listo, profe. Que pase buena noche. Igual. Bueno, ¿alguna duda con respecto al trabajo final? ¿Alguien que se le haya escapado alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos en ese trabajo que van a realizar y espero de corazón y de mente que les vaya muy bien en ese trabajo. Nos vemos dentro de 15 días y bueno, de aquí a 8 días ya tienen la nota, en la medida que vayamos calificando y vayamos montando los trabajos, voy subiéndole la nota, ¿listo? Listo, profe. Que tenga una buena noche. Listo, profe, muchas Listo, profe. Gracias. Muchos éxitos. Buenas Cuídense. noches. Vea que la pandemia está ahí, sí, solamente que la estamos controlando. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense.